En medio de las convulsiones propagandísticas de la mediática financiada por Washington para mantener exacerbados los ánimos en Europa por el inflamado conflicto OTAN-Rusia, acaba de destaparse un gravísimo affair en su ámbito militar. Según un reportaje de la cadena RT, un comandante de la Armada reconoce haber proporcionado información secreta a cambio de sobornos y servicios de acompañantes por valor de $250,000. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. El comandante de la Armada, Stephen Shedd, se declaró este jueves culpable de dejarse sobornar por un contratista de Singapur, comunica el Departamento de Justicia. El militar confesó que recibió de Leonard Glenn Francis, propietario de la compañía Glenn Defense Marine Asia, más de $250,000. Agrega el referido reportaje que los sobornos fueron recibidos en forma de dinero en efectivo, servicios de acompañantes, entretenimiento, gastos de viaje y hoteles, obsequios y comida. A cambio, Shedd le proporcionó al empresario que brindaba una amplia gama de servicios a los buques de la Séptima Flota, información clasificada sobre las rutas y horarios de las embarcaciones. Culmina el referido reportaje agregando que Shedd es uno de los 9 oficiales de la Séptima Flota acusados en el caso de Glenn Defense Marine Asia y el tercero que admitió su culpa. En el caso están acusadas en total 34 personas que, además de la Armada, pertenecen a contratistas de defensa y a la empresa singapurense. Colectivamente ayudaron a Glenn Defense Marine Asia a obtener contratos sobrefacturados a la Armada en más de $35 millones. 28 de los acusados ya se han declarado culpables. El juicio sobre los 6 oficiales restantes que no admiten su culpa está programado para el próximo 22 de febrero. Este caso, considerado como la mayor trama de corrupción en la Marina de Guerra que había sido denunciado por The Washington Post en febrero de 2018, y cuyo sumario fue publicado por el mencionado diario, reveló cómo un proveedor logró información secreta y contratos a cambio de sexo y lujos. El contratista Leonard Glenn Francis recibió información secreta de alto nivel y contratos militares con la Armada entre los años 2006 y 2013, mediante turbias reuniones sociales que él organizaba para los oficiales de la Armada. Revela el sumario que la compañía de Francis, radicada en Singapur, se dedicaba a la logística y su objetivo era prestar servicio a la Armada. Por ello, utilizaba los sobornos para conocer sus rutas y necesidades, y también a su puente de mando. El caso más escandaloso de corrupción generalizada en el estamento militar de Washington, conocido más recientemente, lo constituye, sin lugar a dudas, la apresurada y desastrosa retirada de Afganistán. Una entrevista realizada por BBC a Khalid Payenda, quien fue el último ministro de Finanzas de Afganistán antes de la caída del país en manos de los talibanes, muestra el grado de deterioro moral de los mandos militares del ejército. En dicha entrevista, Payenda habla por primera vez de aquellos días. Este funcionario contó que nunca tuvimos un ejército de 300.000 hombres. La forma en la que se hacía la contabilidad era preguntarles a los jefes de las regiones cuántos soldados tenían y con base en eso calcular los gastos y los salarios. De acuerdo con Payenda, esos datos siempre estaban abultados por los generales, quienes agregaban nombres de personas que no existían a las listas oficiales para poder embolsarse sus salarios. Según estimó
el exministro, las fuerzas afganas tendrían en realidad entre 40.000 y 50.000 miembros, y el resto eran números inflados. También hubo deserciones y soldados caídos en combate que nunca fueron contabilizados como bajas porque algunos de los comandantes se quedaban con sus tarjetas bancarias. En esta lamentable incursión, como lo han sido todas las realizadas por Washington en los países invadidos, el ejército dejó abandonados armamentos que permitieron asegurar al congresista republicano Jim Banks que los talibanes tienen acceso ahora a equipamiento militar valorado en más de $85.000 millones. Agregó Banks que esto incluye 75.000 vehículos, más de 200 aeroplanos y helicópteros, más de 600.000 armas ligeras. Los talibanes tienen ahora más helicópteros Black Hawk que el 85% de los países del mundo. Esto explica la astronómica cifra derrochada por Washington durante los 20 años de ocupación de Afganistán, que ha sido estimada en $2.000 millardos, lo que confirma que todas las guerras proporcionadas por la Casa Blanca son excusas para justificar el reparto del presupuesto de las Fuerzas Armadas entre el aparato industrial militar, las empresas vendedoras de armas y los altos funcionarios civiles y militares, sin mencionar las migajas que se reparten entre los mandos medios y bajos. Estos casos, que tienen profundas ramificaciones, evidencian una conducta que no es nueva, pues existen varios casos documentados de lo que parece ser un comportamiento habitual de los altos mandos militares del país angloamericano. Esto nos da pie para preguntarnos cómo Joe Biden promueve un enfrentamiento bélico con la primera potencia militar del planeta, como lo es Rusia, si entre sus líderes militares campea la corrupción. Creemos firmemente que Washington no tiene intenciones de iniciar un conflicto directo con Moscú. Vista su inferioridad en tecnología militar, la profunda crisis financiera que atraviesa el país y la baja moral de su ejército, tan golpeada por la corrupción y su reciente y humillante derrota en Afganistán. De ser acertada esta hipótesis, quedaría en evidencia lo que tantas veces hemos dicho en este canal, que la desmesura campaña mediática desatada por Washington en torno al conflicto OTAN-Rusia, especie de bomba de mecha larga, solo tiene por objeto mantener a Europa bajo su tutela. Por ello, Washington requeriría una guerra localizada en Ucrania que desacreditase a Rusia ante la comunidad europea e imposibilite la entrada en operaciones del gasoducto Nord Stream 2, lo que haría a Europa dependiente del costoso gas licuado de sus aliados. En la Casa Blanca se sabe que lo ocurrido recientemente con los sobornos a un comandante de la Séptima Flota y la retirada desordenada de Afganistán son solo la punta del iceberg, pues existen otros casos documentados, algunos de los cuales mencionaremos a continuación. En 2017, un nuevo escándalo de corrupción es puesto de relieve. Esta vez se trató del ejército emplazado en Corea del Sur, donde la empresa surcoreana SK pagó millonarios sobornos con el fin de obtener lucrativos contratos con la construcción de la mayor base militar de Washington en el extranjero. Según informe divulgado por la agencia DW, la Fiscalía de Seúl realizó una razzia en las oficinas del grupo SK, la tercera mayor empresa de Corea del Sur, y confiscó discos duros y documentos. Cobraba a cuerpo la sospecha de que SK había pagado en 2008 sobornos por un monto de $3 millones a un oficial para recibir un contrato para un proyecto en el Camp Humphreys. De hecho, SK no solo construyó allí varios edificios, sino también la red vial, eléctrica y la de alcantarillas. En total, el volumen de los contratos superó los $420 millones. 2014. Allí ocurrió un caso que puso en evidencia que la corrupción en las Fuerzas Armadas llega hasta los niveles más bajos. Es el caso de un capitán de nombre Fabián Barrera, quien reportó falsamente haber captado 119 reclutas potenciales para el ejército, por lo que recibió un pago de $181.000.
Este mismo año, el Nuevo Herald publicó una entrevista con Leslie Caldwell, subsecretaria de Justicia y titular de la División Penal del Departamento de Justicia, en las que dijo, refiriéndose a la corrupción generalizada en el ejército, los casos abarcan toda la gama desde incentivos relativamente pequeños pagados a alguien en Afganistán hasta contratos por cientos de millones de dólares canalizados en dirección de una compañía favorecida que paga sobornos. Soy el Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.